Bienvenidos al Refugio Ecléctico, vuestra zona de confort. ¿Cómo estamos? Ya un 10º capítulo, Xavi, increíble esto. ¿Cómo pasa el tiempo, Estamos a tope. Y hoy, invitado súper especial, lo digo siempre, pero lo vuelvo a repetir, porque no me canso. Pero yo me lo creo. Ahí está. Iñaki, ¿qué tal? Buenas. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, buenas lo tardes. primero, no nos gusta presentar a la gente, porque no hay mejor presentación que se hace uno mismo. Así que adelante, carta libre para ti. Pues yo soy Iñaki Berriozábal, soy abogado, asesor fiscal, profesor de la universidad, más concretamente de cuarto de carrera, de ADE. En este momento profesor, entre otros muchos alumnos de vuestro también. Y bueno, pues encantado de que me hayáis invitado a participar en vuestro programa y que espero que lo que hablemos hoy pues resulte interesante para los oyentes. Eso seguro que sí. Sí, seguro. Tenemos unas expectativas altas. Hay que Sí, decirlo, también ¿eh? es decir que hemos hecho como... Pues igual las bajamos. hemos hablado en episodios previos de que ibas a venir. Ah, mira. Comentamos también, por ejemplo, el famoso examen de IRPF que pusiste, pues los guiños a Piqué, a Shakira, etcétera. Sí, me gusta darle vidilla al examen. O sea, el que sea una experiencia un poco traumática no quita que te puedas reír un poco, ¿no? Sí, es que justo grabamos un episodio después de ese examen, entonces Es verdad. tuvimos que comentarlo, era inevitable. Era inevitable, Yo soy sí. consciente de que cuando estoy también preparándolo tienes que entender que para mí es aburrido. Entonces, digo, vamos a meterle un poco de emoción, ¿no? Que la gente se divierta. Sí. Pero bueno, sin más tonterías que hago. Pues nada, Paul, vamos para adelante que el tiempo apremia. Sí, pues a ver, claro, nosotros chavales de 18 o 20 años, cuando escuchan asesor fiscal, pues suena muy... Sí, suena a magia negra. Magia negra. Suena a una ciencia que nadie conoce y que... ¿Nos podrías introducir lo que...? Pues mira, brevemente, lo suelo comentar habitualmente, ¿no? El mundo funciona, entre otras de cosas, porque se cobran impuestos o porque se cobran tributos y porque existen sistemas tributarios en todos los países que no deja de ser una forma de financiarse para cubrir necesidades públicas, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues nosotros tenemos nuestros propios gastos a título personal, pero hay determinados gastos colectivos que solo se pueden hacer frente si recaudamos dinero entre todos para poder hacerlos, ¿no? Pues los clásicos, ¿no? Un hospital, unas carreteras, etc., ¿no? Pues ajustarte el micro, porfa, que... Me lo ajusto. Sí, más Bueno, tienes que hablar recto porque si no se más oye, recto. lo notarás en los cascos. ¿Así se oye mejor? Sí, así sí. Bueno, pues básicamente es eso, ¿no? Un sistema tributario lo que busca al final es una vía impuestos, vía distintos tipos de gravámenes, pues recaudar de diversos hechos imponibles, ¿no? Un hecho imponible es cualquier actividad que en un momento concreto el legislador entienda que tiene que estar sujeta al pago de un impuesto, ¿no? Y regulada para el pago de impuestos. Y el objetivo de todo esto es, de alguna manera, poder hacer frente a los gastos públicos que tengamos que hacer o que tengamos o que necesitemos como colectivo, ¿no? Lo que ocurre es que la variedad es muy amplia, la regulación de cada uno de ellos es muy distinta. Tenemos impuestos de todo tipo, podemos ser impuestos que gravan la renta, que son los clásicos que conocemos, los que gravan pues, la obtención de patrimonio o la obtención de rentas, se llaman impuestos directos, y luego tienes impuestos indirectos, que realmente lo que suelen gravar es el consumo, ¿no? Pero la clasificación de los impuestos es muy variada, entonces al final, pues y muy amplia, entonces hace que el común de los mortales que no conoce un poco de qué va el mundo, pues se desconozca el mundillo de los impuestos, se desconecte un poco y simplemente se deja hacer, ¿no? Es decir, lo sufre cuando le tocan y punto, ¿no? Pero no se molesta mucho en comprender pues toda la tipología que hay, a qué abarcan y simplemente pues o los paga o protesta por pagarlos, ¿no? Pero punto, hasta ahí, ¿no? Eso es un poco... Pero la finalidad principal es esa, ¿no? Es decir, conseguir recaudar el suficiente ingreso público para hacer frente a gastos públicos. Creo que es una Resumen muy buena- perfecto, sí. Sí. Me gustaría también saber un poco, que mucha gente no sabrá, cómo es el día a día de un asesor fiscal, un gestor fiscal, a qué cosas se enfrenta, qué es lo más común. Pues depende mucho de la tipología de tus clientes, ¿no? Al final, dentro de lo que es cualquier profesión, hay una cierta variedad o pues en función un poco eso de la tipología o de la especialidad, ¿no? Estamos hablando que los impuestos no dejan de ser una disciplina del derecho porque están dentro del amparo del derecho fiscal, pero habiendo tipología amplia de impuestos también puede haber tipología o especialidades de asesores fiscales dedicándose bien a una materia u otra, ¿no? Lo habitual es ser un asesor fiscal generalista que te dedicas, digamos, a la rama más amplia de los impuestos, pues que puedas abarcar, ¿no? Pues al final
pues, impuestos sobre sociedades, IRPF, IVA, etc., ¿no? Y mucho también luego depende de tu tipología de cliente, ¿no? Hay gente que se dedica, o asesores que se dedican a las personas físicas, pues, al común de los mortales, y otros que se dedican más a los grandes patrimonios pues también de personas físicas, pero que puedan tener, pues eso, o mucha riqueza, o mucho patrimonio, o muchas rentas. O hay otros que se pueden dedicar al mundo de las empresas, y dentro de las empresas, al asesoramiento de empresas, pues puedes tener empresas de menor tamaño o empresas de gran tamaño, de ámbito nacional, de ámbito internacional. Entonces, bueno, depende un poco de todo esto, ¿no? Pero en la práctica consiste simplemente en planificar y prevenir a tus clientes del efecto impositivo que van a tener los actos que realizan, ver qué impuestos les abarcan, qué impuestos les pueden en algún momento hacer tributar, y de alguna manera planificar para que los paguen, y los paguen de la mejor manera posible, ¿no? Es decir, de la forma más óptima, y en cierta manera, pues si pueden obtener algún tipo de ventaja fiscal o tributar la cuantía más baja posible dentro de lo que es la legalidad, pues tú al final se planifica, ¿no? esa tributación, ¿no? Eso es un poco. En determinadas ocasiones la planificación no siempre, o sea, el asesoramiento no siempre es preventivo, no siempre te da planificación. En ocasiones el cliente te llega con errores que ha cometido, con inspecciones que están en curso, y tu trabajo, digamos, ya es más de corrector, o de alguna manera de solucionador de los problemas que le han podido surgir, ¿no? Y de regularización de esa situación, ya sea con Hacienda o ya sea con carácter previo, de forma voluntaria, pues corrigiendo lo que estaba mal hecho, ¿no? Pero eso es un poco las dos líneas, ¿no? O planificar, o asesorar y regularizar en lo que haya estado, en lo que esté mal hecho, ¿no? Es un poco lo que sería el día a día de un asesor fiscal. Qué interesante, porque seguro que más de uno no se hubiese imaginado así el día No. del fiscal. Mira que estamos en ADE, pero bueno, hay algunos enterados del Al final tema, tienes un montón de obligaciones fiscales que cumplir durante todo el año, y bueno, pues un asesor básicamente tiene un calendario fiscal en el que va un poco cumpliendo con esas obligaciones y planificándolas, y si no queda más remedio, pues luego corrigiendo lo que el cliente haya podido hacer mal en un momento dado, ¿no? Pero básicamente es estar pendiente de todo lo que pueda realizar tu cliente que tenga impacto fiscal, para que ese impacto sea el más adecuado posible, el más óptimo posible, y que, por supuesto, evitar cometer errores, ¿no? Y evitar que el cliente cometa errores. Si te llega un cliente que ya los ha cometido, pues se trataría de ayudarle a recurrirlo, a ayudarle a corregirlo, o ayudarle a tratar con la administración con ese error que ha cometido. Luego también me imagino que el papel que jugará, hemos comentado bien antes, el asesor fiscal es, pues, a la hora de hablar con gente de grandes patrimonios o empresas con un gran patrimonio, pues cuál es la mejor manera de evitar pagar una cantidad mayor de impuestos, o de reducir al máximo la tributación que tiene que realizar. Efectivamente, es optimizar. O sea, una de las partes más importantes del asesor es optimizar la tributación. Entonces, no siempre cabe, o sea, a veces si tú tienes que cumplir con unas obligaciones y la norma no da pie a que tú sigas distintos caminos, pero en ocasiones, si planificas adecuadamente y haces las operaciones adecuadas, puedes optimizar, que significa que dentro de las alternativas que tienes, pagas la que más favorable resulta a tus intereses, ¿no? Entonces, el propio, incluso en ocasiones el asesor, simplemente ya con conocer la norma y poder traducírsela a un cliente, eso ya también es asesoramiento, porque en ocasiones pues las personas se dirigen a los asesores porque simplemente no conocen las respuestas a la normativa, ¿no? Y tú, que tienes un conocimiento más técnico, les puedes decir, oye, pues esto es así, así y así, y esto hay que hacerlo de esta forma, ¿no? Pero el ideal sería que, además de hacerlo de la forma correcta, habiendo alternativas, tú puedas intentar hacerlo de la forma más óptima fiscalmente, ¿no? De la mejor manera posible, para que tenga el menor coste fiscal posible, porque en cierta forma es lo que se pretende, ¿no? Es decir, que pagar lo que corresponde, pero no más. Ya, entiendo. Sí. Luego también hay un tema muy relacionado con eso, que es lo que también hemos comentado previamente, que parece que si los grandes patrimonios consiguen reducir ese porcentaje de tributación, están eludiendo impuestos, y muchas veces esa reducción está amparada por la norma, pero claro, hay mucho desconocimiento acerca de eso. La elusión o la evasión, la elusión es la forma correcta de decirlo. La elusión de impuestos básicamente es que tú, de alguna manera, de forma artificial, intentas pagar menos impuestos, de forma artificial o de forma irregular. Entonces, las normativas fiscales de todos los países, y tanto España como otros países de la Unión Europea, como a nivel internacional, cualquier país generalmente tiene normativa antielusoria, que se llama, es decir, para de alguna manera detectar esos casos en los que dice, oye, esta persona está haciendo una operación que es rara, que es extraña, que es irregular, y por tanto lo que está pretendiendo hacer no es una operación económica, sino que pretende hacer una operación para pagar menos impuestos. Y esas operaciones se persiguen.
Pero eso hay que distinguirlo, y a veces la línea puede ser fina, de las opciones, ¿no? de la economía de opción. Ante varias alternativas para realizar una operación, yo intento utilizar aquella que me permite pagar menos impuestos, ¿no? Entonces, esa línea a veces puede parecer muy, muy difícil de determinar y hay discusiones al respecto, pero no conviene igualarlas. Es decir, no siempre que una empresa paga menos impuestos o paga pocos impuestos es porque está evitando pagar impuestos o está intentando eludirlos, sino que en ocasiones puede ser porque obtiene ventajas fiscales o créditos fiscales por realizar determinadas actividades o porque realizó determinadas operaciones que, siendo legales, simplemente le permiten pagar menos impuestos, ¿no? Entonces, digamos, prejuzgar sin conocer los interiores de una operación, pues a veces es erróneo, ¿no? Otra cosa es verdad, en ocasiones sí que será cierto que habrá empresas que eluden, pero para eso están las administraciones, para perseguir esos fraudes y de alguna manera pues corregirlos, ¿no? Es decir, regularizarlos. Esa es un poco la idea. Sí, yo creo que el ejemplo claro que vemos en España, que encima somos una cultura que nos encanta quejarnos en esos aspectos, es pues típica conversación de Amancio Ortega, que Inditex paga menos impuestos y dicen, no, pero por mucho que done máquinas para oncología o lo que sea, está evadiendo impuestos y es un ladrón y no sé qué. No sé si conoces algún ejemplo de como has mencionado, de maneras para conseguir la economía de opción. Sí, a ver, tú realmente digamos que él seguramente tendrá una planificación muy potente, tendrá asesores recurrentes de mucho calado que seguramente planificarán las operaciones para que tengan la menor tributación posible, ¿no? Es decir, seguramente que él se puede permitir pues montar estructuras legales que le permitan pagar menos impuestos, pero no necesariamente tienen que ser ilegales, ¿no? Es decir, no necesariamente tienen que ser incorrectas. Simplemente podrán tener determinados componentes en cuanto a que a alguien le parezca mejor o peor, que por su capacidad económica o por la capacidad de la estructura de la empresa se puedan tener un tipo efectivo más bajo, pero no es estaríamos entrando en el terreno de la moralidad. Es decir, acusar a alguien de hacer las cosas ilegalmente o ilícitamente es una cosa, cometer fraude, y otra cosa es preparar estructuras legales que me permiten pues pagar menos impuestos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo básico, un ejemplo sencillo. Pues las entidades holding suelen tener la finalidad no de evitar la tributación en la persona física, sino que lo que permiten de alguna manera es que determinadas cantidades que yo voy a reinvertir de nuevo en el ámbito de la economía, en nuevas inversiones u otras características, pues que no tributen en sede de la persona física, es decir, que no tributen en el bolsillo de Amancio o en el bolsillo de cualquiera hasta que él no se los lleva a su bolsillo, ¿no? Es decir, comentábamos el otro día, ¿no? Una estructura de sociedades industriales que tienen una holding, lo que pretende es que solo tribute el beneficio que reparten las holding hasta en el momento que llegan al bolsillo del socio persona física. Si tú pones una sociedad por medio holding y llega el dinero a la sociedad holding, ahí no va a tributar y va a poder ser reinvertido en su totalidad en otro tipo de negocios. Montar o no una sociedad holding, si tiene la finalidad correcta, si la finalidad de la holding efectivamente no es remansar el dinero y guardarlo ahí, sino que lo que tiene de intención es reinvertirlo en nuevos negocios, tiene todo el sentido del mundo que no tribute y que el dinero quede ahí destinado a otras actividades y que solo tribute en el momento en que suba la persona física, ¿no? Es decir, montar una sociedad holding, por ejemplo, si alguien lo interpretase como que es evadir impuestos, sería incorrecto. Es simplemente una opción de estructura de negocio que tiene una finalidad que es positiva y que tiene sentido económico, que es evitar que el 25% de esas cantidades o el tipo que corresponda en cuanto a si es una sociedad, por ejemplo, tribute y solamente se pueda destinar menos dinero a reinvertirlo en la actividad económica. Entonces, de alguna manera, pues esa sería una opción que alguien, pues evidentemente nosotros no vamos a poder hacer, ¿no? Si no tenemos negocios y no vamos a montar una holding para nada. No montas una holding, por ejemplo, un uso malo de una holding, una sociedad interpuesta, pues ha habido muchos casos de personas famosas sí, te iba a preguntar que hacen actividades económicas sí. Y no facturan ellos, lo factura una sociedad interpuesta. ¿Qué sentido tenía ese? Pues que el tipo al que tributaba la sociedad era más bajo que si lo cobra directamente la persona física. Claro. Entonces, ahí hay un uso incorrecto. Tú estás incluyendo dentro de una relación entre tú y la empresa para la que trabajas una entidad que el único sentido que tiene es pagar menos impuestos, pero que no hace realmente una actividad económica, simplemente busca una menor tributación.
Eso sería un uso incorrecto y que efectivamente en muchas ocasiones Hacienda ha llevado a los tribunales y ha ganado y se han girado grandes liquidaciones pues a muchos personajes que lo utilizaban, ¿no? Actores, actrices, etc., ¿no? En el caso, por ejemplo, de una actividad empresarial, si tú intervienes en este caso, que el otro caso que he dicho, por ejemplo, de una holding, ya no estamos hablando de eso. Ahí estamos hablando de una sociedad que tiene como actividad la gestión y la tenencia de una serie de participaciones, que puede obtener dividendos que le reparten las sociedades de abajo, que puede obtener plusvalías de las ventas de las sociedades de abajo y que no va a tributar en la medida en que destine ese dinero a nuevas actividades económicas. Claro, efectivamente, eso tiene un sentido económico. Ahora, si la holding remansa el dinero, lo guarda y evita simplemente que llegue al bolsillo del socio, ahí sí que se puede cuestionar el uso de la holding y efectivamente podría tener otra tributación completamente distinta. Si en un momento concreto la holding quiere repartir el dinero a la persona física, tributará en ese momento en sede de esa persona física y tendrá todo el sentido que ahí sí se paguen los impuestos, porque esa persona, el socio, persona física que está encima de la holding, se llevará el dinero al bolsillo. Y ahí entonces es cuando hay que cobrarle, ¿no? Entonces ahí se pueden ver un par de ejemplos de lo que sería un uso incorrecto, que sin meter una sociedad por medio simplemente con el ánimo de pagar menos impuestos, pero que realmente no hace una actividad económica, y una estructura que tiene sentido económico, que tiene una búsqueda de que esa holding haga una gestión de las participadas y pueda reinvertir los beneficios que obtiene en nuevas actividades económicas, y que sin embargo, pues evidentemente al estar interpuesta entre las sociedades industriales y la persona física, pues también evita que el socio persona física tribute por dinero, pero también es cierto que no le llega al bolsillo. Cuando Amancio se reparte dividendos, suele salir en prensa, se va a repartir una brutalidad de dividendos que le van a llegar al bolsillo, pero ahí paga impuestos. Claro. Entonces, bueno, entonces no es que esté en ese momento defraudando ni evitando una tributación de ningún tipo, ¿no? Entonces, digamos que cada caso concreto tiene su análisis, pero no siempre que se pagan menos impuestos realmente estamos hablando de un fraude. A veces se pagan menos impuestos porque simplemente se optimiza la tributación o se realizan actividades o se realizan estructuras que tienen algún sentido económico. Esa es un poco la realidad, ¿no? de este tema. Claro, te quería preguntar porque se oyen, o sea, yo por lo menos he visto muchos casos que ocurre lo que has mencionado de que hacen holdings o empresas, actores, personajes famosos con ingresos altos para tributar un 24 o 25% lo que sea del impuesto de sociedades en vez de lo que va para el impuesto de la renta fija, o sea, de la renta sobre las personas físicas. La diferencia es entre un 49, que por ejemplo sería en el territorio histórico de los territorios históricos del País Vasco, el tipo marginal máximo al que tributas como persona física es el 49%, y una sociedad tributaría el 24%. Claro, ¿hasta qué punto es? O sea, porque yo lo veo un poco estúpido, porque me estás contando que se pilla fácil y la gente lo hace bastante recurrentemente. Claro, bueno, ya cada vez menos, porque realmente precisamente se pilla fácil y ha habido muchos casos en los que la artificiosidad de una estructura que solamente busca evitar el pago de impuestos es muy clara en ocasiones. Claro, por eso. Es decir, si tú no tienes sentido económico, si algo es artificial, si algo es notoriamente irregular, que es lo que dice la norma, en el sentido de que en circunstancias normales nadie haría eso, pues entonces cuando se empieza a detectar que los motivos que ha tenido son simplemente fiscales, ¿no? Y además, pues en muchas ocasiones esas empresas estaban vacías de contenido, ¿no? Yo creo una sociedad para que gestione mis derechos de imagen. ¿Por qué no quiero cobrarlos yo directamente? Porque pago como persona física, si los cobra la empresa, paga como sociedad. Pero luego esa sociedad está vacía de contenido, no tiene personas. ¿Cómo gestiona los derechos de imagen que yo le he cedido? Si nadie hay contratado para gestionar esos derechos de imagen. Claro. Si los contratos los firmo yo, si ahí no hay nadie representándome, si incluso cuando se los cedo no le cobro un valor equivalente a lo que le cobraría a alguien por cedérselos, ¿no? ¿Qué sentido económico tiene en esos casos que cobre esa empresa porque es la titular de los derechos? Ninguno. El titular de los derechos eres tú. Realmente siempre has sido tú. Y esa sociedad solamente ha tenido un carácter artificial que pretendía pagar menos impuestos porque si los cobra una empresa paga menos que si lo cobra una persona. Eso es el absurdo, ¿no? Ese es cuando en ese tipo de estructuras se caen por sí solas, ¿no? Porque eran burdas, porque estaban creadas pues de forma muy precaria, o la creación de sociedades para hacer ese tipo de actividades en paraísos fiscales, ¿no? El caso de Messi, que también tenía, pues no sé si eran Antillas holandesas, si mal no recuerdo, la estructura ahora en bloque. Pero tú cuando empiezas a generar estructuras raras, estructuras en países con fiscalidad mucho más ventajosa, o que son fiscalidades no cooperativas, que llama la norma, ¿no? Es decir, que realmente pues son opacas, que no intercambian información, que no se tributa en esos países, eso automáticamente llama la atención de Hacienda. Es decir,
¿Quién en su sano juicio se monta una empresa en Antillas Holandesas para gestionar sus derechos fiscales? Pues su sección de sus derechos de imagen. Raro. Pues raro, ya está, pues te han pillado y te van a pillar, ¿no? Ha habido casos que han salido más o menos bien y que luego pues no han sido, el caso más conocido, por ejemplo, es el de Xabi Alonso, ¿no? Xabi Alonso tenía una empresa concesión de derechos de imagen y era en Madeira. Sonaba raro, pero luego le han dado la razón los tribunales en varias ocasiones porque bueno, pues nos ha acreditado que fuera artificioso y que no fuera real la cesión, ¿no? Pero bueno, eso es un tema que está juzgado y que claro, realmente los tribunales le han dado la razón. Cada caso pues es un poco distinto, ¿no? Otra forma, digamos, de optimizar y que poder limar con el fraude en determinadas ocasiones es los cambios de residencia fiscal, que en alguna ocasión también son muy polémicos y que salen mucho en prensa, ¿no? Estas personas que se van a un sitio concreto a tributar, como Shakira en Bahamas, ¿no? Sí. Este tipo de cosas, ¿no? Pues irte a tributar no, vamos a decirlo bien. Irte a vivir a donde tú quieras es un legítimo derecho, porque hay una libertad de circulación, ¿no? Es decir, yo tengo derecho a irme a vivir a donde yo quiera. La cuestión es si realmente me voy o no me voy y hago que voy. Ahí es donde surge el fraude. Es decir, claro, yo puedo decir que me voy a ir a vivir a Suiza. Y eso es muy legítimo porque yo tengo libertad de circulación y puedo decidir dónde quiero establecerme. Donde estaría el fraude no está en que me vaya a Suiza. Donde está el fraude está en que finja que me he ido a Suiza y luego me quedo aquí y mantengo aquí mi residencia. Pero simulo que me he cambiado de país. Eso sería un fraude. Entonces, el usar determinadas operaciones, estructuras, todo este tipo de artilugios que puedan en un momento concreto, mecanismos que puedan tener las normas, pues siempre que sea un uso legítimo y siguiendo una finalidad económica y sin evitar o sin buscar como finalidad principal el pagar menos impuestos, pues puede estar en la línea de la economía de opción. Cuando tú utilizas el mecanismo de forma artificial y buscando el fraude, pues evidentemente pues serás perseguido por ello y tendrás que pagar los impuestos que correspondan, ¿no? Entonces, pero no hay una definición exacta que nos permita decir dónde estamos en cada momento. Habrá que analizar cada situación, pero parte de un buen asesor es siempre asesorar, valga la redundancia, siguiendo lo que dice la normativa y estando siempre muy seguro que lo que dice, cómo se interpreta, evitando que su cliente cometa infracciones y si es posible, planificando para que el pago de impuestos sea el más óptimo posible, el que corresponda, básicamente, ¿no? Pero nunca más tampoco. Esa es un poco la idea, pero es verdad que si te pones a hacer otro tipo de asesoramiento donde lo que tú buscas es cometer fraude y forzar la situación para que tu cliente no pague impuestos, pues bueno, pues entonces no serás un asesor muy correcto ni muy adecuado porque le meterás en problemas tarde o temprano, ¿no? Y ahí es donde está un poco el meollo del asunto, ¿no? Hacemos llamamiento a Deusto porque nos cambie los micros. Pues nada, seguimos. Le comentaba que por ejemplo hay los casos mediáticos y bueno, pues a veces se caen con la confusión de lo que es el fraude, de lo que es la opción, ¿no? Y a veces juzgamos la opción no desde su legalidad, sino desde cuestiones morales, ¿no? Ha habido casos de esos que alguien se ha ido a vivir a Suiza y tal. Joder, pues, eso es que busca pagar menos impuestos, ya, pero a ver, ¿es legal cambiar de domicilio fiscal? Sí. ¿Se ha ido realmente, ha cumplido los requisitos para ser residente fiscal en ese país y dejar de serlo en España? Sí. Pues su movimiento es legal, es decir, es una opción, por decirlo de alguna manera. Luego ya si entramos en juicios morales estamos hablando de otra cosa. Es decir, si estamos hablando de juicios morales ya estamos hablando de valores, de qué es bueno, de qué es malo. Esto ya es mucho más opinable, ¿no? Es decir, qué valores rigen nuestra sociedad y si ese tipo de movimientos son más o menos solidarios, pero son legales. Es decir, por ejemplo, en el caso de Jorge Lorenzo, que es otro caso que ha salido en prensa en muchas ocasiones, también le ha perseguido mucho la agencia tributaria y él ha terminado demostrando en los tribunales que su residencia fiscal estaba en Suiza. Es decir, cuando se movió a Suiza realmente estaba en Suiza como residente fiscal y no hay argumentos para considerar que él es residente fiscal en España y que tiene que pagar impuestos en España. Le han dado la razón a los tribunales de que donde a él le corresponde presentar sus declaraciones de impuestos es en Suiza. Eso es un movimiento completamente legal. Que en Suiza pague menos impuestos que en España, eso es circunstancial. Y si te parece mejor o peor, será una cuestión de moralidad. Pero técnicamente él ha cumplido con todo lo que exige la normativa de cada uno de esos países para ser residente en otro país, ¿no? En este caso, me gustaría preguntarte, ahora que has mencionado el caso de Jorge Lorenzo, pues deportistas de élite como Jorge Lorenzo, Fernando Alonso, que también cambian sus residencias fiscales, pero claro, al final, durante todo el año
al tener que viajar mucho para competir en distintos países, habíamos visto en clase que había diferentes... Sí, hay diferentes criterios para Claro. determinar la residencia, pero también hay diferentes criterios en cada país. Sí. Todos los países utilizan el mismo criterio para fijar la residencia fiscal. Me con lo cual- refiero, el típico es el de los días que Sí, pasas en el país, claro. pero claro, al estar tanto tiempo en Bueno, diferentes... en el caso de Lorenzo, por ejemplo, buscaban fijar su residencia fiscal en España considerando que estaba su centro de intereses económicos en España y que se celebraban más carreras de MotoGP en España que en el Sí. resto de países. No había carreras en Suiza y había 4 en España y decían, oye, tu centro de interés económico está aquí al menos por la cuarta parte de la bueno, con la cuarta no, por 4, no sé cuántas carreras hay, Sí, pero por, son bastantes. por 4 de cada del total, ¿no? Por ese porcentaje, digamos, de alguna manera consideraban que pues, la mayor fuente de sus ingresos era España porque se generaban las carreras de MotoGP que eran en España. Y lo que dijo el tribunal es que eso básicamente era una chorrada y que él no era residente fiscal aquí y que él no determinaba cuántas carreras eran aquí y cuántas en España y que no podía ser por esa vía para fijar la residencia de una persona por centro de intereses económicos, ¿no? Entonces, bueno, cada caso, digamos, es un poco distinto, hay que analizar las circunstancias concretas y lo que no se puede es prejuzgar desde el ánimo de fraude permanentemente. Tú tienes que acreditar que realmente una persona está cometiendo un fraude y irte a vivir a otro país y tributar en él no necesariamente tiene por qué ser un fraude. Si lo juzgamos desde la moralidad es otra cuestión completamente distinta, ¿no? Es el caso de los youtubers, que Sí. en su momento se comentó tanto, ¿no? Yo creo que salió el propio Rubius diciendo en su momento, oye, si me hubiera cambiado a Alemania, la gente no se calentaría tanto. Bueno, pues Efectivamente. claro, es que me refiero, claro. La cuestión aquí, ¿dónde estaría lo incorrecto verdaderamente? Lo incorrecto, lo ilegal, sería que diga que se va a Andorra y luego no vaya. Es decir, que él esté más de 183 días en España y no esté menos de 183 días en España, que es lo que tendría que ocurrir para que su para que su residencia fiscal cambiara, ¿no? De alguna manera, él no puede estar aquí más de medio año, simplificándolo, ¿no? Pero él lo cumple. Si lo cumple, si realmente se va, él y otros, si realmente están allí más de 183 días y Hacienda no puede demostrar que están aquí más de 183 días, pues su cambio de residencia es real, es legal. Eso es lo que establece la normativa. ¿Dónde estás, entre comillas, ¿no? Más o menos de medio año? Pues si no está aquí, si está más de medio año allí, si no está más de medio año aquí, su residencia fiscal será correcta. Que pague más o menos impuestos es una opción, es una cuestión derivada de la normativa que establezca cada país de cuánto tienes que pagar. Te puede parecer más o menos luego solidario, más o menos justo, más o menos moral. ¿En tu opinión? ¿Tienes alguna opinión formada? Porque nos gusta mojarnos aquí. Sí. Pues a mí personalmente desde la perspectiva fiscal me parece correcto. Me parece correcto. Desde la perspectiva moral eso es muy subjetivo. Yo sí que soy partidario de que todos colaboremos en las cargas impositivas, sobre todo si nos queremos beneficiar y queremos ser un colectivo que se vanaglorie luego de valores concretos como eso, como la solidaridad, sí, como el compromiso, como pues bueno, las personas por encima de otra cosa, ¿no? de los objetos, ¿no? Bueno, si somos menos egoístas y más colectivos, ¿no? Si somos menos individuales y más colectivos y tenemos determinados valores, pues estamos obligados de alguna manera a colaborar todos en este tipo de cuestiones. Pero también en este tipo de análisis a veces es muy hipócrita también, ¿no? Es decir, fingimos que tenemos determinados valores que nos gustaría tener como colectivo y luego cuando estamos en casa cuando estamos en nuestra soledad no somos así, ¿no? Claro. Entonces, una cosa es los valores que tenemos que tener como sociedad y otra los que realmente tengamos, ¿no? Y queremos escuchar estos porque estos son los que nos gustan, pero luego hay que demostrarlo, ¿no? Entonces es muy fácil decir que sí, que hay que ser solidarios y que todos tenemos que ser, digamos, comprometidos con el sostenimiento del país y su crecimiento y de las personas más, de las personas dependientes, las personas más necesitadas, las personas en situación de exclusión, pero cuando luego nos tocan a nuestro propio bolsillo, pues echamos marcha atrás y decimos, no, es que lo más importante soy yo, ¿no? Claro. Pero estos son juicios morales, es decir, esto realmente son opiniones de que es el bien y el mal y no tienen nada que ver con la legalidad. El acto en sí mismo es legal y si es legal es respetable desde los términos puramente jurídicos, no hay nada que perseguir. Desde los términos morales, ahí puede tener que soportar toda la crítica del mundo. Es decir, por supuesto que tendrá que aceptar que cada persona tiene una opinión al respecto y la puede enjuiciar, ¿no? Pero claro, en términos propiamente lícitos o de legalidad, él no está cometiendo ningún fraude, ¿no? Está simplemente pues optimizando su tributación,
localizándose su actividad económica y su residencia en un país concreto, que es algo a lo que también juegan los países. Sí. Porque aquí tampoco las personas no eligen dónde establecerse porque pagan menos impuestos, si no hubiera un país que con su soberanía fiscal aprueba unas leyes que lo que buscan realmente es competir y lo que buscan realmente es atraer personas. Entonces, bueno, pues Andorra tiene un sistema fiscal muy ventajoso porque es un país muy pequeño que probablemente necesite menos recursos, que es capaz de generarlos por otras vías que no sean los impuestos y se puede permitir que sus ciudadanos paguen a un tipo máximo del 10%. Pues claro, ante esas circunstancias, si tú tienes la posibilidad de establecerte y hacer tu actividad económica ahí y estás dispuesto a vivir allí más de medio año, pues efectivamente pues te vas a encontrar con una tributación más ventajosa. No es el único que lo ha hecho, lo que es que es el único que pues ha recibido igual, digamos, más crítica social, pero yo soy muy admirador de los ciclistas, adoro el ciclismo y me encanta ese deporte, pero los ciclistas también, por la actividad que ellos realizan y por los tipos de entrenamientos que realizan, pues les viene muy bien ser residentes en Andorra. Pues claro. Porque es una zona donde pueden entrenar muy bien, pero entre otras de cosas pagan menos impuestos. Sí. El listado de ciclistas es grandioso, el que hay que sean residentes en Andorra. O sea, un listado larguísimo. Del pelotón internacional hay un porcentaje muy alto que son residentes en Andorra. Y no han sufrido, tampoco cobran las mismas cantidades que el Rubius, probablemente, pero no han sufrido la misma crítica social, ¿no? Tú no te miras el ciclista de turno nacional que resulta que pues está residiendo. No, yo lo desconocía, por ejemplo. Me dices Valverde vive en Andorra, que no sé. Creo que no es el caso. Pero vamos, que desconocía totalmente. Por eso. Ahí personalmente, yo la opinión que tengo acerca del tema es que, como has dicho, pues legalmente es correcto. Luego ya entramos en juicios morales. Pero yo también creo muchas veces que el otro día, justo de hecho, es cuando estaba preparando el guión de esta entrevista, leí un artículo de uno de los expresidentes de la agencia tributaria, que él mismo decía que le parecía que la presión fiscal en España ya había llegado a un punto que ya era excesivo. Entonces yo ya leo eso del expresidente de la agencia tributaria y digo, ya se lo dicen ellos. Y luego aparte también me da la sensación que muchas veces yo no tengo problema en pagar impuestos, pero me pongo en el lugar de la gente que tributa un tipo de un 49 y que ve que igual la utilización de esos impuestos no es la más efectiva. Te salen noticias de gente que paga niñeras con dinero público y un largo etcétera. Y claro, entiendo también que igual dicen, vale, yo igual me quedo en España a tributar el tipo de 49, pero que usen bien mi dinero. Argumentos para esos hay muchos. Es que luego a ver, perdón, he quedado la culpa. Tranquilo. No, me refiero que cuando argumentas sobre este tipo de cuestiones, de nuevo vuelves a tocar líneas. Primero, la que has dicho es la que me has mencionado es muy clara, ¿no? Una cosa es la legalidad y otra es la moralidad. Pero luego hay que tener mucho cuidado también con la demagogia. Sí, sí. Con hacer discursos vacíos de contenido que realmente lo único que están pretendiendo es ser populistas, ¿no? Sí, es decir, me refiero que... Muy típico en España también. Que eso también es muy típico, ¿no? En plan, no, a mí no me jode pagar... Se puede joder aquí, ¿no? Sí, claro que sí. Aquí cualquier cosa. A mí no me jode pagar impuestos. A mí lo que me jode es que luego los utilizan mal. Claro. Es decir, me refiero... Hay parte que sí, pero hay parte que también... Claro, pero me refiero que esa cuestión... O sea, el juicio sobre el uso, o sea, el decir que tú eres solidario, pero que luego no es culpa, que tú eres solidario, que tú por ti pagarías, que tú cuando le has dicho al prestador del proveedor de servicios típico profesional, ya puede ser un albañil, fontanero, que te haga la factura sin IVA, no ha sido porque tú te quieras ahorrar el IVA, tú lo pagarías encantado. El problema es que sabes que el que lo reciba no va a dar un mal uso. El diputado de turno que va a terminar recibiendo este dinero en su presupuesto no lo va a saber hacer bien. Entonces, ante la posibilidad de que lo gestione mal, lo gestiono yo. Yo no lo pago, ¿no? Es decir, si puedo evitar pagarlo, lo pago. Pero no es por quedármelo yo, ¿eh? No es porque gane más plata, es porque tú lo vas a usar mal. Ya, hombre. Sí, hombre, sí, pero hay cosas que dices, a veces lo ves y te tocan la moral. Por supuesto que el que alguien haga más su profesión y que haya políticos que hayan demostrado que son, pues volvemos a lo mismo. Si ha habido políticos que han cometido prevaricación o que han cometido delitos o incluso que han sido, si han cometido delitos, serán los tribunales los que se encargarán tarde o temprano de detectarlos y sacarlos del sistema. Si son malos, debería haber otro sistema que es las elecciones, donde tú tienes la posibilidad de separar a aquellos que no te han gustado. Es decir, si un político sigue siendo elegido,
será porque nosotros como sociedad no hemos sabido detectar que lo está haciendo mal. Sí. Entonces, mecanismos para que al final la persona que tiene que dar uso a nuestro dinero lo haga correctamente, lo tienes. Sí. Es decir, pero eso no te justifica ni te legitima el pagar menos dinero. No, por supuesto. ¿Que la carga impositiva a veces es muy alta? Sí, la carga impositiva es alta. ¿Por qué? Pues también porque a veces es fácil hacer política simplemente subiendo impuestos. Si tú necesitas ingresos, pues la forma más fácil de conseguirlos es añadiendo impuestos al sistema o subiendo los ya existentes. Esa forma de hacer política a veces se abusa de ella, puede ser mala para la economía y nos corresponde a nosotros como sociedad enjuiciar a quien realmente solo encuentra soluciones de esa vía. Es decir, claro, ningún político en su sano juicio quiere recortar el gasto social. Es decir, ¿tú para qué tienes ingresos? Para pagar gastos públicos. Claro, si no quiero subir ingresos y no soy imaginativo, no quiero subir impuestos, si no soy imaginativo en la generación de ingresos, solo me queda recortar los gastos, pero eso tiene coste electoral. Entonces, a eso no quiero renunciar. Y como no soy imaginativo para generar ingresos y generar crecimiento, pues lo que hago es subir impuestos. Claro, nosotros como sociedad deberíamos ser capaces de detectar esas personas que no tienen capacidad verdadera para gestionar bien lo que... Si fuera fácil gestionar, lo haríamos todos. El problema está en que los políticos tampoco son tecnócratas. Nos encontramos con que el político puede ser, o sea, el cargo político puede serlo cualquiera. Es la magia de nuestra democracia, que podemos votar a cualquiera aunque no tenga ninguna capacidad. ¿Quién puede ser ministro de Sanidad? Cualquiera, aunque no haya visto un hospital en su vida. Sí, sí. Y se ven casos. ¿Tienen que ser todos los políticos tecnócratas? Pues probablemente no. Pero sí que es verdad que no te puedes sorprender, aunque luego es verdad que tienen muchos técnicos que les asesoran, no te puede sorprender que determinadas áreas se gestionen incorrectamente si las personas que están en ellas pues no controlan del asunto. Pero de nuevo nos corresponde a nosotros, tenemos una oportunidad cada cierto tiempo de intentar ir corrigiendo eso. No hay otra forma, no hay otra forma de corregirlo, ¿no? Pero la solución tampoco pasa por decir no los pago, es decir, se pasa por adaptarte a lo que es el sistema, cumplir con tus obligaciones. Y de nuevo lo mismo, si hay alternativas que te permitan optimizar, pues hacerlo, ¿no? La forma más fácil de conseguir ingresos para el gasto público es subir los impuestos. Esa es la forma fácil. No se financian solo de esta manera, también hay subvenciones, hay ayudas europeas, hay un montón hay financiación hay bancaria que te permite de alguna manera hacer frente al gasto, pero la forma más sencilla que de alguna manera suelen tener es, oye, voy a subir los impuestos, ¿no? Y además concretamente, y lo que más termina calentando a la gente es que las personas o lo que tenemos más fácil o donde se puede más fácilmente recaudar es directamente en las personas físicas, porque todos presentamos la declaración de la renta, todos trabajamos para empresas que nos pueden aumentar la retención. Entonces, de alguna manera, pues a veces se suele tirar hacia los mismos nichos de recaudación, las personas y el consumo, las personas y el consumo. Entonces, claro, el IVA, los impuestos sobre determinados consumos, ya sea energía, ya sea hidrocarburos, tal, el consumo y las personas físicas, ¿no? Entonces eso hay veces que termina calentando, ¿no? Porque tú lo que notas es que las cosas son más caras y que te llega menos salario, ¿no? Porque de tu salario te descuentan más impuestos. Eso termina calentando a la gente. Pero le repito, o sea, esas son políticas fiscales, son presiones que hay que cumplir con ellas porque es lo que establece la normativa. Y si quieres que cambie, tu única opción es exigir responsabilidades a quienes están haciendo ese tipo de política, ¿no? Esa es un poco la idea. ¿Tanto influye, porque siguiendo un poco ya terminando este tema con el tema de los youtubers, claro, comparando con las grandes empresas aquí en España, lo que genera un youtuber, lo que genera un actor en España, pues es irrelevante, casi, o sea, me refiero, ¿por qué se hace a lo mejor tanta política y se achaca tanto a ese youtuber que se ha ido, que a lo mejor genera 2 millones de euros al año, que comparado con otras empresas grandes, ¿por qué se intenta dar ese mensaje de tanto ser solidarios? Por el efecto dominó, es decir, al final, cuando tú empiezas a ver que esto es como todo, ¿no? Es decir, curiosamente, a veces se interpreta en la sociedad que y es la realidad a veces. Las personas que son famosas, en muchas ocasiones, no en todas, pueden estar representando los valores de nuestra sociedad, ¿no? Es decir, es muy fácil identificarnos cuando tú vas a una entrega de premios y le dan un premio pues a una persona que ha desarrollado una nueva carrera profesional
como cocinero, ha estudiado un montón de años, ha abierto sus propios restaurantes, ha evolucionado, es una persona de aquí que ha crecido, que al final ha conseguido un negocio de éxito, ha conseguido estrellas Michelin, le dan un premio y tú aplaudes y te sientes representado, porque ahí ves el esfuerzo, ves la cultura nuestra, ves el crecimiento, el desarrollo técnico, la innovación y la consecución de objetivos a base del trabajo, ¿no? Y es muy difícil no empatizar con todos esos valores y decir, estas personas me representan, ¿no? Y si es una persona famosa, pues decir, oye, fantástico y tal. Porque es famoso y en cierta forma representa lo mejor de nuestra sociedad, ¿no? Cuando personas famosas hacen actos que no son los que tú te gustaría ver, no digo como sociedad, incluso como gobierno, por ejemplo, ¿no? De alguna manera tú esos los denuncias porque el efecto que te causa el anterior es querer imitarlo, ¿no? Resulta muy épico, resulta muy inspirador ver a alguien que ha conseguido sus objetivos a base de trabajo. Pero de la misma manera ver a otras personas que consiguiendo éxito, por ejemplo, vamos a decirlo, relocalizan su situación para pagar menos impuestos, ¿no? Tú eso no quieres que sea el ejemplo y el valor de la sociedad que lo mira, ¿no? Y no quieres que se convierta tampoco en un héroe que realmente tú lo quieres criticar porque quieres decir que ese no es el valor que representa, porque si la sociedad dijera que esos son los valores y que realmente lo que está haciendo está bien, que la presión fiscal, como ha dicho Xavi, es muy alta y que realmente lo que está haciendo es una crítica al sistema y se convierte en un referente, el valor cambia y la sociedad lo identifica de otra manera, ¿no? Entonces sí que no sé de dónde surge, si es de los medios o es de los gobiernos, en determinadas ocasiones pues se identifica o se señala a esas personas diciendo, mira, el valor que está representando no es el bueno, ¿no? ¿Quién lo dice eso? Pues en ese momento el que le interese, ¿no? Luego cada uno es el que analiza si esos valores son, si realmente es un Robin Hood, ¿no? O es que no se lo da a los pobres, pero bueno, que es una persona luchando contra el sistema o realmente es una persona que busca pagar menos impuestos, ¿no? Pero yo creo que van un poco por los tiros, ¿no? Que a veces son simplemente, pues intentamos dar el foco a lo que nos interesa como valores buenos y quitárselo a lo que vemos como valores malos. Pero ¿quién es el que decide eso? Pues tenemos que ser muy críticos. Nosotros tenemos que tener nuestra propia capacidad, nuestro propio análisis individual y luego con el sumatorio de muchos será colectivo, ¿no? O sea, el juicio a Rubius, por ejemplo, por su movimiento, si vamos a una parte moral, sería bueno que seamos capaces de hacer cada uno el nuestro, no que nos lo haya impuesto o una corriente de opinión editorial de un periódico concreto o un gobierno concreto, ¿no? Es decir, somos muy influenciables, en cierta forma. Tenemos que tener nuestra propia capacidad de análisis. A veces eso puede llevarte a opiniones que pueden ser menos políticamente correctas. Es muy fácil empatizar con lo que dijo Ibai. Sí, el mensaje de Ibai es ¿quién no quiere escuchar eso? El pez gordo. Yo gano mucho dinero y estoy dispuesto a pagar el 50% de lo que gano porque aún así sigue siendo mucho dinero. Coño, que es verdad, que es cierto y que está de puta madre y que lo has clavado. Pero por contraposición... No también es mucho lo que quiere escuchar la gente. Claro, pero tampoco por contra... Y efectivamente, cuando tú ganas 10 millones, 5 es mucho dinero, igual dices, oye, no soy avaricioso, con 5 ya vivo bien, ¿no? Pero eso por contraposición no debería significar que lo que haya hecho el Rubius automáticamente sea malo, por definición. Claro. Es decir, porque si, por ejemplo, lo lleváramos a otra visión, imagínate que lo transformáramos y dijéramos, no, es que mira, Ibai es una oveja que está siguiendo a un gobierno que pone unos impuestos abusivos y una presión fiscal muy alta y como gana tanta pasta, a él le da igual. Pero el que gana menos, esa presión le resulta asfixiante. Y solidarizándose con esa gente que está sufriendo esa presión fiscal asfixiante, Rubius no pasa por el aro y pudiendo manifestar que no está dispuesto, se cambia a otro territorio. De hecho, es el discurso que dieron muchos otros youtubers famosos, ¿sí? Claro. Sí, diciendo eso, que era un ejemplo de rebeldía contra el sistema. Claro, tú lo puedes llevar por donde tú quieras. Entonces, sí. Es tu capacidad de análisis crítico el que te tiene que llevar por una vía u otro. Pero si te limitas simplemente a replicar, pues, yo no me posiciono ahí en ambas dos, pero digo que las cosas nunca son ni blancas ni negras, a veces son grises. La legalidad es blanca o negra. Ahí sí que es verdad que estás o dentro o fuera de la ley. Pero estando dentro de la ley, porque su cambio de residencia es legítimo, la cantidad de impuestos que luego tenga que pagar y que los pague más o menos en un país que le está permitiendo pagar esos a él y a todo el que reside ahí, eso será una cuestión moral. Y cómo lo juzgamos nosotros desde la moralidad, eso también es muy, muy íntimo y muy personal. Y es muy fácil siempre seguir corrientes de opinión pues políticamente correctas. Eso yo reconozco que es muy gustoso, ya lo entiendo. O sea,
Si ya decimos aquí nosotros que Rubio es un puto héroe y que Ibai es una abeja siguiendo, pues igual nos hacen un corte y nos meten mañana en Twitter diciendo aquí que le hemos llamado o cordero a Ibai. Pero no, o sea, yo entiendo que el mensaje que buscaba Ibai era un mensaje de solidaridad que tiene mucho interés y que tiene mucha gente que lo va a comprar. Sí. Y que, por cierto, seguramente si estuviéramos como colectivo todos compraríamos ese porque queremos escuchar ese mensaje solidario. Es lo que volvíamos a lo que decías antes, que luego en la soledad de cada uno... Ahí es otra historia. Claro. Es otra historia. Sí, ya. qué bueno Ibai, y yo contigo a muerte, y luego en mi casa... Claro, luego en tu casa tú solo contigo mismo en esa misma situación, ¿qué harías? Amigo, eso ya es otra historia, ¿no? Claro, es decir, ese es el una problema. sociedad una es la que queremos y otra es la que nos merecemos, ¿no? Es decir, Sí. que al final es eso, la moralidad no deja de ser la disciplina que regula, bueno, que habla sobre el bien y el mal, y la ética pues analiza las reglas de la moralidad. Entonces, pues bueno, pues este tipo de valores que están ahí subyacentes en el bien y el mal, pues cambian por sociedades, o sea, cada sociedad es distinta. Sí, incluso una persona, o sea, en la misma sociedad, diferentes Correcto. personas Correcto. también tienen una percepción diferente. Claro, eso es así, eso es así. También un poco más o menos hilado, no sé si tú tenías otra idea. No, si no, ya digo yo. Improvisemos. Tira. Claro, ahora mismo pues, también se ha puesto mucho de moda el tema de emprender, que creo que hay que dar un mensaje a los más jóvenes y que por lo menos tengas la oportunidad o las ganas. Sobre de todo en emprender. la cultura española, que Sí. somos una cultura de cero emprendimiento prácticamente. El sueño Y- ser funcionario aquí ahora Sí, mismo. Hay sí, mucha sí. gente que no quiero. No, y la corriente que estaba hablando con prestigiosa. gente... Sí que queremos. Pero hay mucha... yo pensaba que no, que estaba cambiando mucho, y el otro día hablando con mi compañero de trabajo me decía que veía que la gente tira mucho todavía al ser funcionario, Sí, cero preocupaciones. Claro, fijo. Y yo tenía la esperanza de que eso había cambiado, pero parece ser que no. Luego nos quejamos de las estructuras, ¿no? Y los costes que suponen, ¿no? Es decir, generamos funcionariado, generamos estructuras que tienen mucho funcionariado y luego nos quejamos de que los costes son difíciles de mantenerlo y todo este tipo de cuestiones. O sea, coño, es que el sistema, tiene que haber para todos, pero tienes que ser consecuente, ¿no? Y cuando tú generas un sistema burocrático con muchas estructuras y fomentas todo el rato la contratación de nuevo personal para hacer esas funciones públicas y bueno, pues que es un sistema como otro cualquiera, pues eso tiene un coste añadido y bueno, pues ese coste, pues las personas que están involucradas ahí siempre pues van a querer las mejores condiciones económicas, van a apretar, que es muy legítimo. Pero eso nos lleva a un escenario, pues bueno, pues hay muchos países que podríamos recordar que han tenido estructuras burocráticas muy extensas y al final el mayor empleador de todos es el Estado, y cuando el Estado es el mayor empleador, Sí. pues tiene sus consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sí que es verdad que mira, una cosa que creo es que estamos ante una época muy cambiante en el ámbito del empleo, por una cuestión muy relevante, que es la natalidad. Es decir, Sí. esto es algo que cada vez que vas a un foro económico, cualquier empresario que sube al estrado, el primer punto que saca es la captación de talento, la necesidad de talento, de personal capacitado, ¿no? Se van a producir de aquí a los próximos fácil 15 años, se van a producir jubilaciones de generaciones. Baby boom y toda esta generación. Correcto, que es generaciones muy grandes de muchas personas que están en el ciclo final de su carrera profesional y por tanto en puestos muy altos. En muchos casos, no todos necesariamente, pero bueno, en puestos relevantes. No llegan por detrás generaciones del mismo volumen de personas. Y eso es un problema. Es un problema que cada año se manifiesta más, porque nunca va a ir a menos, siempre va a ir a más. Es decir, Claro. van a entrar generaciones de las mismas personas o menos, y van a ser generaciones de las mismas personas o más que las que el año anterior. Es decir, esto va a ir en aumento recurrentemente, ¿no? Entonces, una de las ventajas que tienen las nuevas generaciones es que van a tener muchas oportunidades de equivocarse, lo cual es muy importante. Y Sí. de buscar en qué quieres focalizar tu futuro profesional. Cuando yo estudiaba y cuando estudiaban generaciones anteriores, había una competencia a veces extrema por el alto volumen, simplemente, ¿no? Había que Claro. acabar la carrera en los años concretos, había que salir al mercado con las mejores notas y había que, digamos, no perder ningún año en ninguna otra cosa que no fuera tu formación, porque había que intentar entrar en el ciclo laboral lo antes posible, porque si no ibas a pasar al mundo de los desempleados, ¿no? Al mundo del paro,
o te iba a costar entrar en el mundo laboral, o ibas a entrar en peores oportunidades, etc., etc., ¿no? Y sí que había una especie como de, bueno, pues de velocidad crucero por acabar relativamente rápido la carrera, acabarla bien y entrar lo antes posible en el mundo laboral, donde había muchas personas contigo compitiendo por entrar, ¿no? No quiero decir ahora que no haya una competencia también, evidentemente, por acceder a determinados puestos, y aquellos que mejor hayan mostrado cualidades, pues seguramente tendrán mejores oportunidades, pero el volumen de oportunidades va a ser mucho más amplio y va a ser mucho más duradero. Y va a dar mucho más pie a probar cosas distintas, de tener carreras profesionales y carreras laborales de muy distinta índole. Antes la gente entraba en un puesto de trabajo, en un área o en un determinado actividad económica, igual hacía toda su carrera en ella, ¿no? Creo que en un mundo global como el que estamos, esto ahora ha cambiado sustancialmente. Sí, totalmente. Vas a tener la oportunidad de trabajar en distintas áreas, en distintas empresas, en distintos países. Y vas a tener posibilidad de trabajar de distintas maneras, por cuenta ajena, por cuenta propia, como empresario, como funcionario. Vas a tener muchas alternativas en la vida. Y eso tiene que ser algo muy positivo a efectos de inspirar, o a efectos de lanzarte por oportunidades que igual antes hubieran sido de no retorno, ¿no? Es decir, oye, si me lanzo a montar mi propia empresa, si yo creo en mi negocio, si yo creo en mi oportunidad, imaginaos que vosotros dijerais, oye, yo quiero una oportunidad como comunicador. ¿Por qué no vas a probar? Claro. Es decir, te vas a poder reenganchar más tarde. Si queréis ser comunicadores, si queréis tener un podcast, si queréis lanzarlo y queréis dedicaros a algo relacionado con la comunicación, aunque no tenga nada que ver directamente con ADE. No, y que también ahora hoy en día la formación en diferentes áreas es mucho más accesible y mucho más... Por supuesto. Y te puedes reclasificar mucho más sencillamente. Claro. Es decir, no tienes por qué empezar a trabajar en algo vinculado a de nada más acabar la carrera. Puedes probar otras alternativas, puedes montar una empresa, puedes hacer muchas cosas antes de terminar en otro lugar, ¿no? Entonces, yo sí que animaría a dedicar un tiempo a elegir por dónde quieres ir tus pasos, ¿no? Hay una tendencia natural en... Yo no sé si estoy hablando. Sí, ¿vale? súbele un poco así. Eso porque se ha caído. Hay una tendencia natural, por ejemplo... lo veo en clase, ¿no? Que igual me estoy equivocando, pero es un poco la impresión, pues al mundo de la auditoría, por ejemplo, ¿no? Las auditoras. Siempre hablamos también en este podcast con un exalumno de Deusto que nos decía siempre que existe como el camino predefinido, que es sales de ADE a las Big Four, te queman y sales de las Big Four. Sinceramente, coño, eso es sistema para hace 20 años, esto que no escuchan. Las Big Four, esto no escuchan, ¿no? O sea, no, pero aparte de eso, Paul y yo justo ya hemos puesto para allá. Mi opinión personal, o sea, acepto y respeto mucho al que acabe ADE y diga me quiero ir a una Big Four. Yo prefiero morir. Yo igual. Yo prefiero morir. De hecho, el otro día estuvimos hablando con Alight, que venían los de... ¿Cuál era? White. Que habían oficinas aquí en Donosti. Y le pregunté yo, porque dije, ¿quién? Porque dijo otro nombre. Dije, sí, una de las Big Four. Y yo me había levantado la mano para la charla. Y dije, wow, no sé qué, no quiero ahí. Y me dice, ¿por qué no? Como, ¿por qué no quieres una Big Four? Y dije, no, es que yo prefiero, no me gusta... Ya sin entrar tanto en lo que es, digamos, las connotaciones políticas. O sea, prefiero de gestión de una firma de esas características y tal, que son muy respetables, y las respeto muchísimo. Y hay gente que puede estar encantada de desarrollar ahí su carrera profesional, pero necesariamente porque ya se acabó ADE no tienes que entrar en el mundo de auditoría, de las Big Four. O sea, es que es como un camino clásico. Es decir, que podía entender que antes era una gran oportunidad hace 20 años en una situación de ¿cuántos acaba la carrera? 250 y tal. Bueno, hostia, a ver cómo los 20 mejores, los 30 mejores, 40 mejores van a entrar a una Big Four y tal. Y bueno, pues hay una salida porque el resto igual no encontramos salida y tal. Pues claro. ¿Cuántos estáis en clase? Sí. ¿Cuántos estáis en clase? ¿Estáis 33. 30 y tantos. ¿Cuántos habrá en la generación de estos? O sea, hay oportunidades para todos. El problema es que parecía que estaba relacionado porque que te van a quemar, te van a machacar. Y se entendió como que yo decía que no quería las Big Four porque no quería meter las extras. Digo, no, yo no tengo problema en trabajar de más. El problema es que igual las vías por las que ya se aprende mucho. Digo, ya, pues donde estoy trabajando yo ahora en un puesto también de adjunto a controller, que ves muchas cosas y aprendes mucho, aprendes igual lo mismo o parecido y las condiciones son diferentes. A lo que vamos es que realmente no prejuzgamos los caminos ni las alternativas. Lo que decimos es que hay muchas alternativas. Probablemente hay más alternativas que nunca. Y lo que decía Paul es completamente cierto. Es decir, Euskadi ha sido un país de emprendedores. Hay mucha empresa. O sea, aquí el tejido empresarial, el pyme, la persona que ha creado empresa, esto es muy potente. Aquí ha habido muchas personas creando su empresa,
desde la nada que ahora valen varios millones de euros o que son historias de éxito. O sea, no es nada difícil conocer a alguien que tiene su propia empresa en el País Vasco. ¿Por qué? Porque ha habido mucho emprendedor. Es decir, es la historia de éxito del País Vasco. Es decir, si para cualquier pueblo al que vayas vas a tener 3, 4, 5, 6, 10, 14 empresarios del pueblo que crearon empresas, que las han desarrollado y algunas han llegado a ser internacionales. Esa gente lo que hizo fue montar un negocio y a veces igual no tendrían ni los estudios ni la preparación de la gente de hoy en día. En cambio, ahora sale gente más preparada que me tengo que meter en un negocio, una empresa, tengo que hacer... Ovejas, Paul. Ovejas. Es que lo tenía aquí en la cabeza, digo, ovejas. Sí. Es que la anterior persona que entrevistamos estuvimos hablando sobre las ovejas. Claro, ahí le hemos llamado a Ibai sin querer oveja, no queríamos. O sin querer queriendo. Igual ha sido queriendo, pero era por un comparable. Luego hemos dicho que su discurso era cojonudo. Luego hemos hecho populismo. No nos saquéis de contexto. Pero es verdad que a lo que voy es ese punto, ¿no? Es decir, que me parece muy bien. Que puedes tirar a una auditoría, pero que sea una decisión tuya. Hacer una llamada y decir, oye, que tampoco hay tanto riesgo en ahora mismo emprender, que sí lo hay, evidentemente, porque vas a meter toda tu intensidad, tu tiempo y tu dinero en algo. Pero imagínate que te sale mal. A tiempo de ir a funcionariado y siempre estás. Es decir, a tiempo de hacer unas oposiciones y entrar de funcionariado, eso siempre estás. O sea, puedes hacerlo con 30, con 35. O sea, yo tengo compañeros que han hecho oposiciones con 40 años. Joder. Yeah. O sea, ¿qué necesidad de hacerlo con 23? ¿No? Trabajar por cuenta ajena en una empresa y tal, pues sí, es una gran opción. Pero no hay solo una o dos empresas en las que hacer esa labor. No tienes solamente esas opciones. La que está diciendo Xavi es otra y hay muchas más alternativas. Y ahí es donde para mí creo que pues ahora tenéis una buena oportunidad, una muy buena oportunidad. Antes también te tenías que ceñir mucho más al círculo cercano. Es decir, ahora vosotros tenéis un mundo mucho más abierto, que todo el mundo quiere trabajar o vivir lo más cerca de la zona o de confort o de entorno. Pero también, de nuevo, aquí surge la oportunidad. Tienes tus primeros años de juventud, tus primeros años de carrera profesional para probar distintos sitios, países, con mucho mayor facilidad que antes. Porque ahora, como las empresas están acostumbradas a trabajar con gente de todos los sitios, pues ahora mismo... Sí, hay menos barreras de entrada a la hora. Es decir, ¿qué dificultad hay para que tú ahora mañana estés trabajando en una empresa en Nueva York? Pues prácticamente ninguna. Tendrás un dominio del inglés más o menos consolidado, que se va a consolidar más cuando esté allí, seguramente. Y no va a ser tan distinta. Ahora mismo tenemos una cultura muy homogénea y una cultura mundial que es muy transversal. Es decir, ahora celebramos Halloween aquí, ¿no? Totalmente. Dices, hostia, o sea, hace 20 años eso hubieras flipado, ¿no? Entonces, ¿y eso qué significa? Simplemente que en un mundo global, pues las costumbres, las influencias son mayores. Todo va mucho más fluido, ¿no? Es decir, al final ahora la gente come también mucho más entre semana aquí a la 1. Y comemos más rápido y comemos más. Tenemos que adecuarnos a horarios, va todo fluyendo, ¿no? Entonces te adaptas más fácil. Entonces, mi mensaje es, oye, busca alternativas, busca opciones que te permitan. Además, enlazándolo con la fiscalía que hemos hablado, por este tema del talento va a haber una pelea por la captación de las personas. Los países no son idiotas, tampoco los territorios históricos del País Vasco. El País Vasco tiene un régimen fiscal más ventajoso para captar personas de fuera, que vengan aquí a trabajar en determinadas actividades que tienen valor añadido. Pero lo hace el territorio histórico del País Vasco, lo hace el resto de España, lo hace la agencia tributaria, me refiero, lo hace Portugal, lo hace Italia. Es decir, se establecen, lo hace Reino Unido con el régimen de los non-dom. Es decir, lo que buscas que es al final que las personas que vayan a tu país y se conviertan en residentes fiscales y vayan a trabajar allí tengan una tributación más ventajosa que les anime a ir a ese país. Claro. Entonces, en este tema veo una competencia y se está produciendo esta competencia, se está produciendo ya entre todos los países. Y bueno, pues eso también es una oportunidad para vosotros, ¿no? Generaciones que pues estáis en el inicio de vuestra carrera y pues sinceramente respeto muchísimo al que por su voluntad busca como carrera ser funcionario, pero yo creo que si yo estuviera ahora en la posición que estéis vosotros, pues me plantearía muchas más cosas. Cuando estás en una posición cuesta mucho verlo de otra perspectiva, ¿eh? Entiendo que el miedo que te surge cuando tienes una determinada edad es más complicado. Pero claro, yo estoy en una perspectiva desde más atrás de la que puedo ver, y yo a alguien que estuviera en esa situación le diría, no tengas miedo a probar, no tengas miedo a cambiar, no tengas miedo a equivocarte, porque vas a tener una carrera profesional muy larga y dentro de esa carrera profesional va a haber necesidad de ti y vas a tener opciones. Y que normalmente en la vida te arrepientes más de no haber hecho algo que de haberlo hecho. Sin duda. A mí, por lo menos, en mi corta vida, creo que no me he arrepentido nunca de haber hecho algo. Lo que pasa es que, más veces de no haberlo hecho. Lo que pasa es que muchas decisiones vienen, y sobre todo hace muchos años, las decisiones venían más impuestas, ¿no? O sea, hay gente que no ha hecho cosas
A veces no por miedo, Sí, a veces simplemente o- por obligación, ¿no? Totalmente. Es decir, o sea, Sí. bueno, pues, o incluso por tradición. Es decir, pues si te surgió la oportunidad de empezar a trabajar, ¿quién iba a decir que no hace 30 años a empezar Claro. a trabajar cuando te ofrecían un empleo? Pues tenías que decir que sí, por definición, te gustase o no el empleo. En esto ha cambiado la sociedad. Es decir, tú ahora tienes que elegir dónde quieres ir, gustándote dónde quieres ir. Y si no te gusta, a los 2 meses vas a decir, hasta luego. Sí, y Porque se no- ven las altas rotaciones de las empresas. Claro, pero ¿por qué ha cambiado eso? Porque ahora tú vas a tener mucho más poder de lo que han tenido otras generaciones para decidir tu camino profesional. Y no vas a tener que dudar ni un segundo en cambiar de trabajo porque seguramente te van a surgir más oportunidades. Entonces, no tiene ningún sentido estar en un sitio donde no te realizas profesionalmente o eres infeliz. Y por eso las empresas, mira, escuchaba el otro día al presidente de la empresa familiar decir que su director de recursos humanos comentaba que ya no entrevista, sino que le entrevistan a él, ¿no? Sobre todo cuando Sí. va a buscar fichajes, ¿no? Que ya es más un mostrarte tú Porque tienes como para ofrecer a las atractivo, ¿no? Claro. Más que entrevistar a alguien y que él te resulte a ti atrayente, ¿no? Sino que te tienes que mostrar tú Es como, curioso, ¿eh? como ¿Quién- una empresa. Eso ha cambiado. ¿Quién diría Claro. hace unos años, Me venía el año pasado un chaval y me decía, no, joder, he estado en una entrevista con una Big Four y tal, me ha tocado una persona así mayor y tal, joder, que ha estado conmigo súper duro y tal, como diciéndome si yo merecía o no merecía y tal, el puesto y tal, y entrar, o sea, que como que era muy exigente Sí. en qué condiciones mostraba él para poder entrar y tal. Y le dije, te estaba engañando, él te necesita mucho más que tú a ti y te va a hacer una oferta. Y a la semana siguiente me dijo, me han hecho una oferta. es que era todo mentira. Era una entrevista, cualquier relación, cualquier negociación es un equilibrio de poderes, ¿no? Al Totalmente. final tienes que saber quién tiene la capacidad, quién tiene el poder, quién tiene la necesidad, porque en función de eso Te das la sartén por el mango a la hora de- el equilibrio cambia, ¿no? Un veterano ante un tío en un momento concreto, ante una persona de 21 años, una persona criada además en la antigua escuela, manteniendo el mismo perfil de te estoy haciendo un favor si te doy de aquí entrada para que hagas auditorías de primer año, pues le puedes jugar la baza y no se da cuenta del equilibrio de poder, no se da cuenta que el poder lo tiene él y que no lo tiene el entrevistador, ¿no? Porque en ese momento él, por su rol y por cómo se está mostrando, tú dices, hostia, este tío es el que corta aquí el bacalao, y joder, ojalá, pues sería una oportunidad. Y te lo terminas creyendo todo en un momento en que dices, hostia, tengo que estar yo agradecido que también, que es una Sí, sí, oportunidad. es- Pero ojo, Tampoco- está mucho más equilibrado. Está mucho más equilibrado lo que él te está haciendo ver a ti. Ellos necesitan también recursos. Ellos tienen necesidad de recursos por las altas rotaciones. No existe la misma disponibilidad que antes. Sobre de todo en personas auditorías. preparadas. Las Sobre todo rotaciones en auditorías yo creo que son Entonces, donde en más. ese momento dices, joder, como que te estaba vacilando seguro, o sea, que te va a caer una oferta fijo de 10-10. O sea, y efectivamente le hicieron una oferta para que se incorporara, ¿no? Y él estaba como, joder, pues parecía que pues, Te estaba haciendo el duro. Te lo has tragado seguramente. entero. te necesita muchísimo más, o sea, muchísimo más de lo que tú. Sí. Siendo tú una persona, evidentemente, si eres un cantamañanas, no, pero si eres una persona normal con una carrera, con un buen expediente y mostrando un interés por entrar en una. ¿Cómo no te va a aceptar si necesitan gente a punta pala? Claro. Él y otras 3 como él y otras 4 o 5 que no sean Big Four, pero que también necesitan gente. Y todos están compitiendo por el mismo mercado. Y estamos diciendo que salen 40 tíos. ¿Pero Sí. qué me estás contando? O sea, vamos, o sea, te debería estar entrevistando él a ti, probablemente. Bueno, no a día de hoy, pero dentro de unos años acabará así. Sí, sí. Dentro de unos años acabará en que él te entrevista a ti. Eso es una realidad, ¿no? Lo que yo mucho relaciono con eso siempre, he visto sí ese punto positivo de las generaciones que venimos ahora, de esa rotación, de esa capacidad de decir, pero también me para pensar mucho en cómo afectará eso a nuestra evolución o a nuestro talento por esa baja competitividad que tenemos. Me refiero, vuestra generación igual, esa alta competitividad os empujaba mucho a sacar lo mejor de vosotros mismos, y yo veo igual en mi generación el que no exprimimos tanto lo que somos capaces de nuestra mejor versión, porque podemos encontrar trabajo de manera fácil y igual pues no, esa alta competitividad no nos empuja a mejorar día a día. Puede ser, ¿eh? O sea, a ver, todos los puntos tienen su contrapunto, ¿no? Siempre Claro. que hay un problema hay una oportunidad y en determinadas circunstancias en las que tienes una ventaja, pues también puedes tener una desventaja en paralelo, ¿no? Yo sí que creo que uno de los riesgos que puedes correr es, yo animo a probar y animo a fallar, ¿no? Pero tú en un momento concreto tienes que acertar.
se aprende mucho de los errores, pero en un momento concreto, ¿no? Es decir, evidentemente tú puedes probar distintas alternativas, pero en algún momento de tu vida habrá que acertar, no vas a estar fallando todo el rato, ¿no? Entonces, en el momento en que aciertes, ahí hay una serie va a ser muy interesante y te va a venir muy bien que aciertes en algo en que te guste, pero lo que sí que está claro es que en aquello a lo que te dediques tienes que poner lo mejor de ti. Claro. Tienes que poner mucha desempeño, mucha capacidad, mucho esfuerzo verdadero. El desarrollo profesional se genera con el esfuerzo y la dedicación, y eso es inevitable. Y es verdad que ya no solo en situaciones de falta de competencia, sino que por esa sensación de que puedo cambiar mañana a cualquier otro sitio, porque puedo, si no es aquí, es en otro lugar, puede haber que haya determinados momentos en que tú te desencantes de lo que es el esfuerzo, ¿no? ¿Por qué voy a hacer esto? Porque si no les gusta, pero ya no es por la gente, ya es por ti. Sí. Es decir, está en tu propio desempeño, en tu propio crecimiento. Al final, a lo que voy es que eso que comentas sí que puede ser un error, y yo sí que en determinadas ocasiones, aquí no quiero ser el típico debate de generaciones de los gente joven contra los polla viejas, pero muchas veces eso viene de personas mayores a jóvenes, pero yo como joven te lo digo también, que percibo que muchas veces a la generación joven le falta ese hambre de decir, quiero ser la mejor versión de mí mismo, voy a trabajar para ser la mejor versión de mí mismo. Tienes que encontrar la oportunidad. Y me voy a esforzar. Sí, también es cierto que hay que superar bastante bien, pero cualquier generación tiene que ser capaz, y cualquier persona tiene que ser capaz de soportar un poco la frustración. Es decir, una cuestión derivada de la variación de alternativas es que rápidamente quieres el éxito, ¿no? En lo que hagas, ¿no? Y quiero elegir esto y quiero que me vaya muy bien, y quiero ser director financiero, quiero ser CFO, quiero ser capitán general de la Marina Mercante, quiero ser la releche, y quiero serlo rápido, quiero serlo con 29, con 28. Los caminos profesionales no van así. Suelen tener mucho periodo de maduración y tienen mucha frustración y tienen mucho trabajo a veces, que es inevitable. Y si te conviertes en una generación que lo quiere todo instantáneo, nos echan, yo creo que nos echan. Sí. Nos han apagado la luz. Nos han cortado la luz. Nos han apagado la luz. A ver, dale al botón. A ver. Pudiera ser porque es muy aburrido esto. No hay luz, porque es que esto sigue grabando, no sé por qué. Sigue grabando. Pero así es más íntimo, también te digo. Esto es increíble. También es más íntimo, ¿eh? Sí. Bueno, pues nada. Me gusta la mesa de mezclas. Sí, pero digo, no sé en qué momento. No nos encerrarán, ¿no? Son las 7, ¿eh? Sí. Igual es por eso, ¿eh? Pero normalmente tocan la puerta y nos dicen, oye, nos vamos a ir. Nos vamos a ir. Pero si no, podemos hacer un podcast de 4 horas. Pero bueno, lo extraño es que siga grabando esto, porque esto va con luz también. Esto va con luz. Por cerrarlo con el mensaje, para que puedas tenerlo para lo que estábamos desarrollando como idea, yo sí que creo que si tú buscas siempre el éxito inmediato y buscas el éxito rápido, o sea, tienes que probar, tienes que aceptar y acertar en un momento concreto, y luego tienes que dedicarte con intensidad. Y eso no significa que porque te dediques vayas a tener premio inmediato. Eso requiere a veces continuidad, y tienes que superar la frustración que genera el que algo no llegue de forma inmediata. Pero para mí yo creo que es una generación, vienen generaciones maravillosas, vienen generaciones con muchas oportunidades, y creo que tenéis abanicos muy amplios, e incluso merece la pena dedicarle un tiempo, que no tiene por qué ser para junio. Es decir, que yo creo que sí que merece la pena pensar cómo quieres continuar tu desarrollo académico o profesional. Creo que merece la pena dedicarlo, porque creo que hay muchísimas oportunidades, y en eso pues sinceramente da algo de envidia el que tengáis esa capacidad o esa posibilidad y sería un poco triste que, bueno, el que lo quiera utilizar, que lo utilice como quiera, pero sería una pena que no lo usen más personas para probar o encontrar dónde está su camino, ¿no? Ahora solo nos falta aprovecharlo. Bueno, vamos a cortar, que si no todavía nos cierran. ¿No? Pues nada. Se ha hecho muy corto, ¿eh? Sí, a mí también se me ha hecho muy corto. Esto otro día vuelves. Igual es que he hablado demasiado. No, se ha hecho corto. O sea, ha sido una conversación muy chula. O sea, sí. Joder, la verdad es que ha estado bien. Ya volverás otro día. Me da pena, ¿eh? Hay que hacerlo diario, el podcast, ¿eh? Sí. Ojalá. Pues nada, muchas gracias, Iñaki, por haber venido. Ha sido un auténtico placer. Gracias a ti, Paul, también, a vosotros por estar ahí, y como siempre, el refugio ecléctico. Vuestra zona de confort.